Yo siempre he querido contar historias, entonces si me metí en animación fue precisamente por eso, porque quería contar mis propias historias, y la verdad es que todos esos años lo que me dieron fue una formación muy profunda, muy sólida en lo que es el dibujo y en el arte de narrar. Cuando descubrí el cómic y todos estos años que he sido también lectora de cómic, me parecía que era un medio excelente de poder contar tus historias sin una gran inversión de medios como hace falta en animación o en cine, por ejemplo. Es bastante asequible el contar una historia muy profunda, muy ambiciosa, y entonces siempre me ha interesado. Empecé un poco a ver cómo funcionaba aquello haciendo Brujeando con Juanjo Guarnido, que bueno, éramos amigos, empezamos juntos, junto con Juan Díaz Canales empezamos los tres. Después hice Curiosity Shop con otra compañera, que es Monse Martín, y después también me contactaron. Yo llevaba una especie de tiras cómicas en un blog, y me contactó una autora francesa que ya las escribía, llevaba un blog en las que escribía las anécdotas, y me dijo: me gustaría que hiciéramos un cómic que contara las anécdotas de mis niños con tu dibujo y tal. Y entonces hice uno que se llamaba We Are Family para Delcourt, y eso fue lo único que yo he hecho como dibujante de cómics antes de hacer Contrapaso ya como autora completa. Creo que soy más escritora que dibujante, pero la imagen siempre ha tenido una fascinación muy grande para mí. Si he llegado al cómic, creo que es de una manera natural por poder contar las historias controlándolas a un nivel general. Me vienen a la cabeza imágenes, me vienen a la cabeza escenas, diálogos enteros, y la manera de articularlo, de articular eso, de contar cosas y crear personajes y darles algo que vivir, me parece que el cómic me daba todo lo que podía desear para hacerlo bien, disfrutándolo y controlando el conjunto por completo. Lo que yo quería hacer era la historia del caso, del semanario El Caso, semanario de sucesos que empezó en los años 50, los periodistas que allí habían trabajado, cómo se las habían tenido que ver con la censura, que no les dejaba tampoco informar de todo. Pero cuando yo estaba empezando a componer la historia, pues salió la serie de televisión, y entonces decidí darle una vuelta total. Hacer dos periodistas que fueran en realidad como investigadores privados, ¿no? Ir un poco al clásico de la novela negra, utilizar el topicazo este del viejo que está desencantado y el joven que viene de nuevas y que piensa que todo se puede. Y empecé a tirar del hilo, y mi primera idea con eso fue hablar del gen rojo, sobre la idea de Vallejo Nájera de que las personas que abrazaban las ideas marxistas o de izquierdas, pues era gente que no era tan válida como la gente de derechas, ¿no? Que si estaban en lo más bajo de la sociedad no era por una cuestión de injusticia, sino por una cuestión de valía personal. Y tirando, pues llegabas de manera natural a lo pecibor, lo de intentar curar la homosexualidad con electroshock, interviniendo el cerebro, en fin. Ibas además intentando comprender un poco cómo era la sociedad de entonces, pues cómo los vencidos eran ciudadanos de segunda, había un problema muy grande de vivienda, con la inmigración que estaba llegando a las ciudades, que no había forma de absorberla y darles una vida digna. Entonces, bueno, pues al final, según te ibas documentando, todo iba tomando forma, y era, no voy a decir fácil, porque cuesta mucho organizar toda esa información, pero sí que es verdad que creo que salía de manera más o menos natural el que tuviera algo de verdad, ¿no? Que crearas al final un ambiente que tenía una cierta honestidad y podía reflejar más o menos lo que era entonces, o casi. Es verdad que es una cosa peligrosa la documentación, porque no tiene final y tienes que pararlo. Yo me acuerdo siempre de que Vargas Llosa lo decía con las novelas, con cómo las escribía él: la acabo antes de que ella acabe conmigo. Pues esto es así también, tienes que acabar antes de que la documentación se cargue el libro, y luego además es que hay otro riesgo, que es que quieres luego contarlo todo. Te ha emocionado tanto las cosas que descubres, que al final quieres contarlas, y tienes que estar todo el rato sacrificando y cortando. En un momento dado parar y decir: y ahora con lo que sé,
tiene que salir por algún sitio y efectivamente es bastante mágico que sale cuando tú estás escribiendo, pues sale ese ambiente en el que tú te has sumergido. Yo quería hacer el contrapaso al principio en papel, o sea, quería hacerlo en acuarela, color tradicional que llaman ahora, y porque me gusta mucho la acuarela, yo la disfruto mucho, es una cosa, un medio que me gusta especialmente, pero al final era una cuestión de tiempo enorme que se me iba porque tenía que repetir mucho. Entonces empecé a agobiarme mucho y pensé que igual era mejor opción hacerlo con acuarelas digitales, pero utilizar una técnica de veladura como si lo estuviera haciendo sobre papel. Hice con unos pinceles que funcionaban bastante bien, que dan una sensación muy realista de acuarela, y funcionaba con ellos como si estuviera pintando fuera. Sí es verdad que en el digital tienes que colorear de otra manera, que no es como yo lo he hecho, ¿no? Y para aprovechar precisamente los beneficios del digital, que es la sistematización de las cosas y de la resolución de los problemas. Yo creo que he tardado más. O sea que he ahorrado lo que es la repetición, pero en cuestión de colorear, yo creo que coloreo más rápido con un pincel sobre papel. Y luego es que me gusta más. El acto de pintar a mí me relaja, me gusta, lo disfruto, tiene algo de espontaneidad que me gusta un montón. Es verdad que además lo de los originales es bonito, porque ahora te proponen exposiciones y todo eso y no tienes originales, hay que hacer una impresión y nunca es lo mismo. Para mí ha sido una sorpresa enorme cómo se ha recibido Contrapaso. Así, yo no lo esperaba para nada. Es verdad que yo había puesto todo de mí misma, o sea, además había disfrutado mucho haciéndolo, también había sufrido mucho, ¿no? Pero había hecho personajes que a mí me habían emocionado mucho, situaciones que me habían emocionado mucho. Nunca estás segura de que eso vaya a crear esa misma emoción en la persona que lo va a leer, ¿no? Pero recibir todas las opiniones de lectores que me escriben o que en sesión de firmas vienen y te cuentan, ¿no? Cómo hablan de los personajes como si los conocieran, pues claro, para mí ha supuesto un antes y un después. Me ha dado una seguridad enorme que antes no tenía. Entonces sí me gustaría quedarme, la verdad es que para mí es el trabajo más gustoso que he hecho hasta ahora. Tengo más ideas que me gustaría desarrollar, probar además de diferentes estilos gráficos, hacer cosas mucho más de humor o cosas más poéticas que no fueran tampoco de género, no lo sé. Tengo bastantes ideas que sí que me gustaría ir sacando adelante, aunque por ahora pues tengo que ponerme ya con Contrapaso 2, pero igual dependiendo del ritmo que salga, porque la verdad es que he aprendido bastante con este, yo creo que el segundo va a salir bastante más fácil, pues a lo mejor meto algo entre medias, algo un poco más ligero de alguna historia que tengo en mente.